Bueno, Alejandro, en primer lugar agradecerte la posibilidad de esta entrevista y la idea es, bueno, que nos comiences presentándote y contándonos qué hacías en la época de la reforma educativa, qué papel ocupabas, qué rol y función ocupabas dentro de la escuela. Bueno, primero me presento, soy María Alejandra Magalú, en este momento soy titular de la escuela número 4, estoy en el cargo de orientadora de aprendizaje en el equipo de orientación escolar. Soy maestra del nivel inicial y profesora en psicopedagogía. Empecé mi carrera en el año 91, transcurriendo mi último año del profesorado en ese momento, o sea que empecé a trabajar como estaba estudiando. Me recibí y continué trabajando hasta el día de hoy. Así que he atravesado por distintas escuelas, distintas comunidades, y en todas trabajé muy contenta. Con respecto al cambio, cuando fue aquel bendito cambio de la reforma educativa, fue una experiencia, yo creo que complicada por las condiciones en que se dio. No teníamos muy en claro hacia dónde apuntábamos, por lo menos esa era la sensación que yo tenía. Fue un cambio repentino, un cambio sin demasiados horizontes parecía, donde había que cambiar y cambiar. Recibíamos unas capacitaciones fuera del horario escolar, que nos quedábamos, me acuerdo, después del horario escolar, creo que si no me equivoco, desde las 6 a las 9 de la noche. Nos capacitábamos sobre algo que no sabíamos bien hacia qué horizonte íbamos. Y bueno, y la sensación fue de incertidumbre para mí. Fueron muchos cambios, donde yo siento que fue un desmembramiento del sistema educativo. Cada provincia debió adaptarse a una educación con un sistema económico de cada provincia que creo que las condiciones no eran iguales para todas. Mucho de federal no sé si tenía. Bueno, pensando en esta reforma, uno de los aspectos más visibles de la reforma fue la reestructuración de los niveles educativos, donde comenzó este tercer ciclo, este séptimo, octavo y noveno, apareció en la escuela primaria, ¿no? Estos cambios, ¿cómo fueron vividos desde la escuela? La misma incertidumbre que se enfrentó toda esta reforma, este punto también fue con mucha incertidumbre porque se hizo una prolongación de la escuela primaria, creo que no había infraestructura, por lo tanto esta prolongación de la escuela primaria también quedaba desconectada de lo que era la escuela primaria. Generalmente todas las escuelas tenían estos años que se le agregaron y se le quitaron a la escuela secundaria en otro edificio. Íbamos de acá como equipo de orientación escolar, íbamos de un lado al otro sin terminando de conocer a los compañeros docentes, no teniendo una interrelación, un vínculo con los alumnos, porque estábamos un poco acá, otro poco allá. Y creo que también esto le hizo mal al nivel secundario. El nivel secundario se quedó, como quien dice, sin alumnos en parte. Yo sentía que estaba la escuela primaria llena, un poquito acá, un poquito allá, y como que las escuelas secundarias vacías. Porque si bien hubo una reestructuración de nivel básico con esto del polimodal, es como que yo sentía que había un desmembramiento del sistema educativo, desde contenido, desde lo vincular, porque estábamos un poco acá, un poco allá. Y estos
estos cargos nuevos en octavo y noveno o en séptimo eran cubiertos por maestros, por profesores. Eran cubiertos por profesores y por docentes que comenzaban a hacer las capacitaciones. Docentes con capacitaciones que podían tomar estos cargos. Pero también fue todo un cambio donde no sé si estaba todo, no estaban las condiciones dadas para hacer todo un cambio general. Por ahí hubiera sido mejor un proyecto piloto para probar y vemos cómo nos sale. Y después cambiamos todo. Me parece que el cambio fue total sin saber a dónde íbamos. Esa era la sensación. Y estas cuestiones vinculares, viendo desde el equipo que por ahí se ve con otra mirada, ¿no? Estas cuestiones vinculares que vos hacías mención entre docentes y profesores, cómo iban surgiendo tanto entre docentes y profesores como en la forma de abordar el trabajo con los alumnos. Y es como que era muy difícil hacer una continuidad, un trabajo integrador entre todos, porque esto de que tampoco las condiciones edilicias estaban preparadas hacía que gente, compañeros que deberíamos trabajar juntos, estábamos separados. Por ahí el equipo era un poco el mediador entre unos y otros, pero los tiempos tampoco te permiten hacer un trabajo real de lo que es una integración. No es lo mismo cuando vos estás dentro del mismo edificio con todos, trabajando en equipo, en un trabajo colaborativo, que estando acá, allá, tratando de unir. Es como que no podías unir lo que estaba. ¿Y los padres entendían estas cuestiones? No, yo creo que los padres también estaban en medio de una marea que no sabían tampoco a veces, según en qué tipo de comunidades trabajaba, en qué año estaba el chico. Porque el chico que agarró todo este cambio, había padres que no sabían si estaba en primer año de la secundaria, si estaba en octavo, si estaba en... El padre tampoco entendía, más allá de que se hicieron muchos esfuerzos por tratar de informar y de explicar cómo era todo este cambio. Pero el hecho de que tampoco uno estuviera convencido de a dónde íbamos, es difícil transmitir seguridad cuando uno tampoco la tiene. Claro. Y esta extensión de la obligatoriedad, donde más chicos estaban incluidos dentro de la primaria. Que esto que vos decías, la primaria muy llena, las secundarias que tampoco sabían muy bien hacia dónde ir. ¿Qué nuevos desafíos como escuela primaria trajo o para la secundaria misma? Yo creo que el gran desafío era tratar de que el chico continuara en la escuela. La obligatoriedad en la secundaria que no estaba, el desafío era incorporar en cada chico, en cada familia, la obligatoriedad justamente, esto de que tengo que ir a la escuela. Esto no estaba y había que construirlo. Y las cosas no se construyen de hoy para mañana, se construyen en el día a día, en el convencimiento del otro por saber de que esto es para bien. Y yo creo que ahí estaba el punto, que no había un convencimiento tampoco de que esto estaba tan del todo como debía ser. Bien. Entonces el gran desafío era la permanencia. Pero para que permanezca el chico en la escuela había que crear esto de que tengo la obligación de cumplir con este objetivo. Tanto para la familia como para el alumno. Y para los docentes. Detalle. En esto vos hablabas hoy de esta capacitación que recibían fuera de horario acerca de estos nuevos contenidos. En estos nuevos contenidos recordás si aparecía la cuestión de género, la cuestión de la sexualidad como aparece ahora en la educación sexual integral, si alguno de estos contenidos empezaban a aparecer. Yo recuerdo lo de la educación sexual, sí contenidos de educación sexual, pero no con esta mirada que tenemos ahora de la educación
sexual integral, de que nos atraviesa desde todos lados. Yo creo que la mirada integral está ahora, antes no. Antes yo creo que se apuntaba más a la genitalidad, podríamos decirlo, no a la sexualidad integral. Bien, entonces las cuestiones de género seguían No, sin aparecer sí, ni en las exactamente. capacitaciones ni en los contenidos. O por lo menos yo lo sentía así, que era así. Perfecto. Bueno, pasado este primer momento de cambios educativos y donde en general la economía tuvo un primer momento positivo, llegó un empeoramiento progresivo y sistemático de las condiciones de vida de gran parte de la población, ¿no? Apareciendo altos índices de indigencia, de exclusión social, de nuevos pobres que muchos se nombraban, ¿no? Estas condiciones, ¿vos desde qué lugar sentís que impactaron en la escuela? ¿Impactaron en la escuela? ¿De qué modo? Y yo creo que eran tales las condiciones desde lo económico en general en el país, bueno, por lo menos acá en la ciudad, que la escuela ponía su punto o hacía mucho hincapié en lo social. En esa época a mí me tocó trabajar en escuelas con comedores y era increíble la cantidad de chicos en los comedores, y un chico que no está bien, que no tiene sus necesidades satisfechas, sus necesidades básicas satisfechas, no puede aprender. Entonces la escuela se vio obligada en parte a tener en cuenta lo social, porque sí, la función es lo pedagógico, pero si hay necesidades básicas insatisfechas, ¿cómo haces? No podés mirar para otro lado. Entonces, en parte, la escuela puso el punto en lo social porque no podía mirar no podía correrse, tenía que atenderlo. No sé si estaba mal o estaba bien, pero si no tenemos una cosa no podemos ir a la otra. Un chico con hambre no aprende. ¿Y la escuela podía dar respuestas a estas demandas sociales? Hacía lo que podía. Yo creo que la escuela hizo lo que pudo, porque tampoco se dejó de lado lo pedagógico. Había mucho de lo social, pero en cada escuela que tuve que llevar adelante mi tarea, se trabajaba mucho en lo pedagógico, pero también con esta carga social que era muy pesada. Y muchas veces la escuela no podía con todo ese peso social. Fue así, yo tenía esa sensación. Bien, ¿y lo pedagógico en qué lugar quedaba? Muchas veces quedaba en segundo plano. Es así, es real. Quedaba en segundo plano. Pero soy consciente de que en todas las escuelas se hacía un gran esfuerzo para que eso no pasara. Lo que pasa es que la carga social era terrible. Los chicos comían en el comedor y me acuerdo que a la salida estaba la familia con el bols para llevarse lo que quedaba. O el chico venía al aula con la fruta para llevarse a la casa para el hermano, porque había comido y estaba pensando que le quería llevar al hermanito que estaba en la casa. ¿Y las familias, más allá de esta demanda social, hacía alguna demanda o tenía alguna preocupación? ¿Qué relación tenía con el aprendizaje de sus hijos? En algunos casos se preocupaba, en otros no. En algunos casos la situación social era tan pesada que no podían tampoco darle importancia a lo pedagógico. Si tuvieses que pensar en palabras o sentimientos de esa época acerca de la escuela, ¿qué sensaciones te trae esa época pensando ahora, ¿no? Recordando, rememorando esa época?
me trae la sensación de estoy haciendo todo lo que tengo que hacer desde mi rol, hago todo lo que más puedo para que este chico aprenda en esta situación difícil que le toca, porque tiene un padre sin trabajo, porque tiene un hogar donde no hay para comer. Voy a hacer todo el esfuerzo para que puedas aprender, para ayudarte, a pesar de. Eso era lo que yo sentía. Intento ayudarte lo que más puedo, tenés que leer, vos podés. Sí, mamá venía a buscar lo que quedó del comedor. En esa época, cuando me tocó trabajar, la mayoría de las escuelas de la periferia tenían comedor. Esa sensación, hagamos todo lo que podamos. Te enseño a leer, pero bueno, si tenés que, no sé, quedarte un ratito más a contarme qué te pasa, quédate. O bueno, a ver, charlemos, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y bueno, ahora seguimos trabajando. Esa sensación me quedó. Escuchar mucho a la familia, intentar guiarla. Pues, Yo creo que la escuela hizo mucho hincapié en lo social, pero también hizo mucho en lo pedagógico. Le tocó a la escuela una función re difícil porque no podía solucionar lo social, pero creo que le puso el hombro. muchísimas gracias, Ale. Bueno, por nada.